El cerebelo constituye aproximadamente el 10% del volumen total del sistema nervioso central, pero tiene más de la mitad de todas sus neuronas. Las células que conforman el cerebelo están dispuestas de forma tal que conforman unidades repetidas, cada una de las cuales forma un módulo de circuito básico. Este órgano está dividido en varias regiones bien distintas, y cada una de ellas recibe proyecciones desde distintas partes del sistema nervioso central, como el cerebro y la médula espinal, y envía proyecciones a diferentes sistemas motores. Esto nos permite llegar a la conclusión de que las distintas regiones cerebelosas realizan operaciones informáticas similares, pero a partir de aferencias distintas. El cerebro influye en los sistemas motores, evaluando disparidades existentes entre intención y acción, y ajustando las operaciones de los centros motores de la corteza cerebral y el tronco encefálico durante el desarrollo de un movimiento, así como durante las repeticiones de dicho movimiento. Como se observa en la imagen, está ubicado en la fosa craneal posterior, dorsal al tronco del encéfalo, debajo de la tienda del cerebelo, que es una dependencia meningia, y profundo con respecto al hueso occipital. Su superficie superior está adosada a la tienda del cerebelo, y su superficie inferior, convexa, se apoya sobre la cara interna del hueso occipital. El cerebelo es un órgano que puede ser estudiado desde 3 puntos de vista: anatómico, filogenético y fisiológico. Desde el punto de vista anatómico, la organización de la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebelo se da de la siguiente forma. Una capa externa de sustancia gris conforma la corteza cerebelosa, mientras que la sustancia blanca ocupa un lugar central. 3 pares de núcleos, denominados núcleos cerebelosos profundos, se encuentran inmersos en la sustancia blanca. Son los núcleos emboliforme, globoso, fastigio y dentado. En esta imagen se ven las siguientes estructuras: los nervios craneales trigémino, vestíbulo coclear y facial, y los pedúnculos cerebelosos, los cuales adosan el cerebelo al tronco encefálico. El pedúnculo cerebeloso inferior está formado por los cuerpos restiforme y yuxtarrestiforme. El cuerpo restiforme se ubica en la zona dorsolateral del bulbo, rostral al óvex, mientras que el cuerpo yuxtarrestiforme se encuentra en la pared del cuarto ventrículo. El pedúnculo cerebeloso superior sale del cerebelo por su parte rostral y entra en el mesencéfalo justo por debajo del origen aparente del nervio troclear. El pedúnculo cerebeloso medio se diferencia de la protuberancia basilar a partir de las raíces del nervio trigémino. Los pedúnculos cerebelosos salen del cerebelo y llegan a los laterales de la protuberancia, donde desaparecen en su espesor. A su vez, la superficie del cerebelo presenta circunvoluciones paralelas, denominadas láminas o pliegues, los cuales se extienden de lado a lado. Encontramos a su vez 2 fisuras profundas transversales que dividen al cerebelo en 3 lóbulos. Una de las fisuras es la primaria, y está situada en la cara dorsal del órgano. La fisura posteroexterna está situada en la cara ventral del cerebelo. Estas 2 fisuras dividen al cerebelo en 2 lóbulos, uno anterior, uno posterior y uno flóculo nodular. En la imagen se señalan 2 fisuras longitudinales, las cuales separan 3 regiones mediolaterales funcionalmente importantes. Estas fisuras delimitan una cresta elevada en la línea media, denominada vermis. A cada lado del vermis se encuentran los hemisferios cerebelosos, los que a su vez están divididos en una zona intermedia y otra lateral. Las 3 regiones mediolaterales del cuerpo del cerebelo, es decir, el vermis y las porciones intermedia y lateral de los hemisferios y el lóbulo flóculo nodular, reciben aferencias diferentes, envían proyecciones a partes diferentes de los sistemas motores y representan subdivisiones funcionales distintas. Hay otros surcos más superficiales que subdividen a cada lóbulo en varios lobulillos, los que se denominan de la siguiente manera: língula, lóbulo central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide, úvula y nódulo. El ángulo pontocerebeloso es una región topográfica intracraneal
atravesada por estructuras vasculares y nerviosas que salen del cráneo. Se lo considera una cisterna, en la cual se encuentra líquido cefalorraquídeo y está tapizada por meninges. El ángulo pontocerebeloso está limitado de la siguiente manera: hacia anterior por la porción petrosa del hueso temporal, hacia posterior por la superficie anterior del cerebelo y hacia medial por el borde inferior de la protuberancia y del pedúnculo cerebeloso medio. Por lo tanto, si unimos estos puntos, queda el espacio delimitado de la siguiente manera. En la imagen que se encuentra a la izquierda y arriba de la pantalla, se visualiza el contenido de esta región anatómica. En cuanto al contenido nervioso, este se encuentra organizado en pedículos. El pedículo anterosuperior está dado por la raíz sensitiva y la raíz motora del nervio trigémino. El pedículo medio está conformado por el nervio facial, el nervio intermedio y el nervio vestíbulo-coclear, los cuales se dirigen hacia el conducto auditivo interno. El pedículo posterior inferior está conformado por los nervios glosofaringio, vago y accesorio. La trayectoria de estos tres nervios por el ángulo pontocerebeloso se da desde el bulbo raquídeo hacia el foramen yugular. El contenido vascular está dado por la arteria cerebelosa anteroinferior. Esta arteria nace de la parte media del tronco basilar y penetra en el ángulo pontocerebeloso luego de cruzar el nervio motor ocular externo. Luego, cruza el nervio trigémino para abordar el pedículo medio, cruzando la cara inferior del nervio vestíbulo coclear o la cara inferior del nervio facial. Se curva hacia atrás y alcanza el borde inferior del pedúnculo cerebeloso medio para terminar en el flóculo cerebeloso mediante numerosas ramas. La rama colateral más importante es la arteria auditiva interna. Por otro lado, la arteria cerebelosa posterior-inferior nace en la cara posterior de la arteria vertebral, se dirige hacia arriba junto con el pedículo posterior-inferior y cuando llega al lóbulo cerebeloso inferior, por debajo del flóculo, se divide en dos ramas, interna y externa. Los tumores del ángulo pontocerebeloso constituyen el 10% de las neoplasias intracraneales. La lesión que comúnmente se da es el neurinoma del acústico, el cual se origina en el octavo par craneal. Siguiendo este tipo de lesiones se encuentran los meningiomas. En el ángulo pontocerebeloso también pueden desarrollarse otras lesiones neoplásicas y no neoplásicas. Un neuroma acústico es un tumor no canceroso de carácter benigno que afecta al nervio vestíbulo coclear. Se señalan el nervio facial, la cóclea y el neuroma acústico. Los neuromas se clasifican en base a su tamaño en distintos grados. Grado 1, que es intracanalicular, grado 2, en el cual emerge del conducto auditivo interno, grado 3, en el cual contacta con el tronco cerebral, y grado 4, en el cual deforma el tronco cerebral. Los abordajes quirúrgicos para extirpar neurinomas del acústico incluyen abordaje suboccipital, abordaje translaberíntico, abordaje vía fosa media y abordaje combinado. Al momento del examen físico, el paciente puede presentar los siguientes signos: parestesia de un lado de la cara, parálisis facial en un lado de la cara y marcha inestable. Los síntomas del paciente con neurinoma del acústico incluyen vértigo y pérdida del equilibrio, hipoacusia del oído afectado, zumbido en el oído afectado, dificultad para entender el habla, mareo y dolor de cabeza y entumecimiento de la cara o del oído. Se puede realizar un estudio funcional del cerebelo. Se distinguen tres módulos cerebelosos: módulo vestíbulo-cerebeloso, módulo espino-cerebeloso y módulo ponto-cerebeloso. Comenzaremos con el módulo vestíbulo-cerebeloso. Recordemos que anatómicamente se corresponde con el lóbulo flóculo nodular, cuya función es la más primitiva y se corresponde con el mantenimiento del equilibrio, coordinación de los movimientos oculares y contribuye con mantenernos de pie y con la bipedestación. Las fibras aferentes provienen de los núcleos vestibulares, denominadas fibras vestíbulo-cerebelosas, las cuales llegan a través del cuerpo yuxtarrestiforme al lóbulo flóculo nodular. Estas fibras están relacionadas con la función de equilibrio. Las proyecciones del módulo vestíbulo-cerebeloso son, en primer lugar, fibras cerebelosas córtico-nucleares, que provienen del nódulo y se dirigen hacia núcleos del fastigio, y a partir de este se originan fibras eferentes,
que se dirigen a los núcleos vestibulares de ambos lados y a los núcleos de la formación reticular. Luego, fibras cerebelosas córtico-vestibulares, que provienen del lóbulo flóculo nodular y a través del cuerpo yuxtarrestiforme se dirigen hacia los núcleos vestibulares. Por último, algunas células de Purkinje de la corteza flóculo nodular proyectan directamente a los núcleos vestibulares ipsilaterales a través del cuerpo yuxtarrestiforme. Una vez que las fibras eferentes del núcleo del fastigio llegan a los núcleos vestibulares y de la formación reticular, se generan los fascículos vestíbulo espinal y retículo espinal respectivamente, los cuales descienden por los cordones de la médula espinal. Continuamos con el módulo espinocerebeloso. Recordemos que la función del módulo espinocerebeloso es la de regular los movimientos de las extremidades y del tronco. Para llevar a cabo esta función, el espinocerebelo se vale de aferencias provenientes de los fascículos espinocerebeloso anterior y espinocerebeloso posterior e información proveniente de los miembros superiores a través de fibras cuneo-cerebelosas. Estas fibras hacen sinapsis con las porciones vermiana y paravermiana del cerebelo. La porción vermiana controla los movimientos musculares del tronco, cuello y porción proximal de las extremidades. Las porciones paravermianas controlan las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores, especialmente las manos, los pies y los dedos. Las fibras espinocerebelosas posteriores y cuneo-cerebelosas ingresan al cerebelo por el cuerpo restiforme, por lo tanto por el pedúnculo cerebeloso inferior, mientras que las vías espinocerebelosas anteriores ingresan por el pedúnculo cerebeloso superior. Los axones que penetran en la corteza vermiana envían colaterales al núcleo del fastigio, mientras que los axones que llegan a la zona intermedia envían ramas colaterales a los núcleos emboliforme y globoso. La función de este módulo cerebeloso corresponde al control de la musculatura axial a través de la corteza vermiana y las fibras eferentes del núcleo del fastigio, así como también controlar la musculatura de las extremidades mediante las fibras eferentes de los núcleos globoso y emboliforme. Las proyecciones del módulo espinocerebeloso son fibras cerebelosas córtico-nucleares que van desde la corteza vermiana e intermedia hasta los núcleos del fastigio, globoso y emboliforme, así como las fibras eferentes que parten de esos núcleos. Desde el núcleo del fastigio, los axones de sus neuronas se dirigen hacia los núcleos vestibulares y de la formación reticular. En cuanto a las fibras que se originan en el núcleo globoso, algunas se dirigen hacia la porción magnocelular del núcleo rojo, denominadas fibras cerebelorrúbricas, y otras hacia el núcleo ventral del tálamo, denominadas fibras cerebelotalámicas, cuyas neuronas proyectan hacia áreas de la corteza motora primaria. A partir del núcleo rojo, las fibras rubroespinales y de la corteza motora, las fibras córticoespinales, se generan fibras que influyen sobre las motoneuronas de la médula espinal contralateral que controlan la musculatura distal de las extremidades. Las fibras que se originan en el núcleo emboliforme se dirigen hacia los núcleos de la formación reticular y hacia el complejo olivar inferior. A continuación, describiremos el módulo pontocerebeloso o cerebro-cerebelo. La función del cerebro-cerebelo es la de planificar y coordinar los movimientos tanto automáticos como los dirigidos y finos. Es por eso que sus conexiones solamente son con el tronco encefálico y el cerebro, y no tiene conexiones descendentes. Desde los núcleos de la protuberancia basilar, se generan aferencias que, a través de proyecciones denominadas fibras pontocerebelosas, llegan a la corteza cerebelosa lateral. Estas fibras ingresan al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio. Las fibras aferentes que penetran en la zona lateral también envían colaterales al núcleo dentado, generando fibras cerebelosas córtico-nucleares. El pontocerebelo contribuye con la planificación y regulación de los movimientos hechos con precisión y destreza en las extremidades, en particular en el brazo, antebrazo y mano, así como en la organización temporal de dichos movimientos. Mediante sus conexiones con las áreas corticales motoras, el núcleo dentado puede modular la actividad de las neuronas corticales que proyectan hacia la médula espinal contralateral. Las proyecciones del módulo pontocerebeloso son fibras cerebelosas eferentes que tienen origen en el núcleo dentado. Las fibras que se dirigen en forma rostral proyectan hacia la porción parvocelular del núcleo rojo, denominadas fibras dentado-rúbricas, y otras fibras se dirigen a los núcleos intralaminares y ventral lateral del tálamo,
denominadas fibras dentado-talámicas. Las células de estos núcleos talámicos proyectan hacia la corteza motora y premotora. Por último, se describirá el sistema vestibular. El sistema vestibular tiene funciones sensitivas importantes que contribuyen a la percepción del propio movimiento, la posición de la cabeza y la orientación espacial en relación con la gravedad. A su vez, cumple funciones motoras, contribuyendo a estabilizar la mirada, la cabeza y la postura. La porción periférica del sistema vestibular incluye al oído interno, el cual da información acerca de los movimientos, posición de la cabeza y cuerpo a los centros integradores localizados en tronco del encéfalo, cerebelo y corteza somatosensitiva. En esta diapositiva se puede ver en un esquema del oído interno y su amplificación los siguientes elementos: la porción petrosa del hueso temporal, el nervio vestíbulo coclear, los conductos semicirculares y la cóclea. El laberinto vestibular periférico está compuesto por dos partes diferentes: el laberinto óseo, que es un caparazón que protege las estructuras sensitivas vestibulares, el cual solo se puede ver resecando la apófisis mastoides, y dentro de este laberinto se encuentra otro, el cual conforma un sistema cerrado lleno de líquido, el laberinto membranoso. Entre los laberintos óseo y membranoso hay un espacio con contenido líquido denominado perilinfa, el cual tiene similitud con el líquido cefalorraquídeo, y a su vez baña la porción vestibular del nervio vestíbulo coclear. El laberinto membranoso está lleno de un líquido denominado endolinfa, que cubre los receptores sensitivos especializados del sistema vestibular y auditivo. Los órganos receptores del sistema vestibular son los que a continuación se señalan. Los conductos semicirculares, en número de 3, son el lateral, posterior y anterior, los cuales transducen los movimientos de rotación de la cabeza. Por otro lado, también son receptores los órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo, los cuales responden a los movimientos de traslación de la cabeza o la orientación de ésta con respecto a la gravedad. Las células receptoras, denominadas células ciliadas, de cada órgano receptor vestibular, están inervadas por las fibras aferentes primarias que se unen a la cóclea para formar el nervio vestíbulo coclear. Los somas que envían estas fibras aferentes se encuentran en el ganglio vestibular, el cual se localiza en el conducto auditivo interno. Las prolongaciones centrales de estas neuronas ingresan al tronco encefálico y terminan en los ganglios vestibulares ipsilaterales y en el cerebelo.